Muy bien, gracias a Dios, un hermoso congreso de hombres. Bendecido. Bien, bien, como les decía, lo decía, no puede estar de otra manera en un ambiente de esta naturaleza, escuchando los hombres de Dios, palabra, reflexión, fortalece la anima de Dios. Gloria al Señor. Apóstol, esta primera pregunta, ¿cómo nació Ministerio Jesucristo Pan de Vida? Bueno, el Ministerio Jesucristo Pan de Vida nació en el año 2004. Nosotros pertenecemos a la Asociación Evangélica San de Dios, y cuando en el 2004 la misma institución nos pidió entrar en la visión apostólica profética, bueno, a partir de ahí empezamos a trabajar y el nombre Ministerio Pan de Vida lo teníamos ya incorporado, pero para el trabajo de la radio, la televisión, la evangelización, esas cosas. Pero cuando empezamos a incursionar en lo que es la visión apostólica y profética, el nombre Jesucristo Pan de Vida después incrementándose y incrementándose. Así que a la final quedamos con ese nombre y a partir de los muchachos así nació el Ministerio de Jesucristo Pan de Vida. Y por ejemplo, creo que usted tiene en su corazón anhelo, creo que Dios puso en su corazón para ver este crecimiento que hoy el día de hoy en el Colegio de Hombres, Congreso por Hombres, un crecimiento sobrenatural, porque vemos que es inmensurable la cantidad de gente que está llegando a cada convocatoria en nuestro país. Creo que usted siente en su corazón. ¿Cuál fue la visión cuando usted arrancó el 2004 dijo Pan de Vida va a ser un Arrancamos justamente con la visión apostólica y profética. Lo que pasa es que entramos a buscar a Dios porque nuestra institución por eso predicaba, el profeta y esto, pero nunca se había llevado a cabo. Simplemente se consagraban pastores, ancianos y viejos. Eso era lo que se consagraba en las iglesias. Y lo demás se había escuchado así, como una enseñanza, pero nunca se había practicado ni habíamos funcionado. Pero cuando vino la orden de la institución de entrar en la visión apostólica y profética, ahí, como dice el proverbio, pusimos la mano en la boca. El problema no era que se un título de la palabra apóstol, porque esta gente de la chapa no sirve de nada. Pero lo que yo me preocupé era la funcionalidad. Entonces, encontré en la palabra que el mejor ejemplo de funcionalidad lo teníamos en la carta de la apóstol Pablo. Eso es clarito como el agua. Así que empezamos a trabajar sobre las cartas del apóstol Pablo, el libro de los Hechos, fundamentalmente, porque la iglesia nació por los apóstoles. La iglesia fue pastoreada por los apóstoles. Los apóstoles que se han abierto así. Y bueno, de ahí arrancamos, y luego Ezequiel capítulo 10, donde el Señor le dice a Ezequiel que muestre al pueblo el diseño de la obra. Entonces entendimos que la obra de Dios tenía un diseño. Y empezamos a buscar una palabra y ahí encontramos que cuando el Señor hizo el ordenó a Moisés hacer el tabernáculo en el desierto, lo primero que le dijo hacerlo de acuerdo al diseño que se esperaba. O sea, Dios es Dios del diseño. Entonces la iglesia fue diseñada para Dios. Y ahí estamos a descubrir en el libro lo importante que es tener claro el diseño, lo que Dios ha diseñado. Entonces, bueno, cuántas cosas así empezamos a funcionar. Y bueno, el Señor empezó a orar, claro que entonces fue un quiebre, fue romper estructuras, matar vacas sagradas y todas
paradigmas que uno lo tenía por años, pero con la ayuda del Señor todo eso fue derribado y estamos a trabajar en el diseño. Y el diseño de la visión apostólica y profética tiene 4 columnas que también la hemos recibido como una revelación de la palabra, que es el reino, cuerpo, gobierno y protección. Son las 4 columnas principales de esta visión. Entonces estamos dentro de esas 4 columnas y empezamos a ver y fue como un imán esa palabra que empezó a traer. Nosotros mismos fuimos sorprendidos. Empezamos con el CAP, fue el Centro de la Organización Apostólica y los días lunes, 2 horas los días lunes, como una prueba de que a la final nos sorprendió la gente, pero que pasaron por la palabra. Porque es una palabra sagrada, es una palabra especial y es de ahí que nos hemos fundamentado con el diseño y el diseño no se negocia por nada. Todas las iglesias tienen que caminar dentro de ese diseño y ahí estamos viendo un crecimiento porque vos vas a cualquier iglesia Pan de Vida y está el mismo diseño, la misma forma, el mismo ambiente, el mismo espíritu, todo, a lo largo y lo ancho del país, aún afuera del país. Porque imagínate que desde el 2004 a esta época, que estamos hablando de 42 años, por ahí, ¿no? Ya Pan de Vida está establecido en 18 países. Una cosa que escapa a toda lógica humana. Pero sí. Y por ejemplo, cuando ustedes comenzaron, ¿quiénes estuvieron a su lado en los comienzos de Pan de Vida? Bueno, cuando empezamos a trabajar con Pan de Vida y con la Visión Apostólica, obviamente que primeramente conversé con mi familia, mis hijos, mi esposa, y ellos entendieron, y después con los obreros que teníamos en ese tiempo teníamos 7 obreros. Lo junté a todos, empezamos a ver que esta es la visión que yo recibí del Señor, la orden viene de nuestra Constitución y tenemos que funcionar los apóstoles. Y bueno, y así es el mundo fue el regreso del apostolado de España, ayudó muchísimo también. De manera que, ¿qué te puedo decir? Todo el crecimiento y el desarrollo que este ministerio ha tenido, para mí es un milagro de Dios. Los milagros son difíciles de explicar, porque es un milagro. Pero lo mismo, ¿cómo explicar? Y 500 de hombres del país se han esforzado con pagar dinero, pagar el viaje, pagar la estadía, pagar todo para poder estar estos 2 días también al pie de la paz. ¿Cómo se explica? Mismo con la dama, mismo con la convención que tenemos todos los años. Y la gente ya se va preparando de una cosa para otra, ya la ha incorporado en su trabajo, en su actividad. Y hay una dinámica, que yo le llamo la dinámica del reino, que es la que está haciendo funcionar. Y aún también vemos no solamente tanto los hombres como las mujeres, sino también los jóvenes, que hoy día lo que son las redes sociales o las cosas del mundo atraen mucho a la juventud, pero vemos que también muchos jóvenes llegan a lo que es el ministerio, y no solamente hijos de pastores o hijos de ministros, siervos, sino que de la misma congregación. Yo te digo que yo tengo 60 años en el ministerio y hemos hecho a veces actividades así, pero cuando se hacía este tipo de actividades, no digo de todas, pero 99% venían pensando en jugar a la pelota, en divertirse, en correr la sierra, ¿verdad? Sin embargo, esa actividad, tanto los hombres, las mujeres como
los jóvenes vienen a buscar a Dios, se dan de cabeza ahora, ser llenos del Espíritu Santo. Bueno, pues la verdad que muy agradecido también por la compañía de ustedes dos, la verdad que veo... No sé si Víctor quiere decir algo. Por Víctor está en todo su... No, yo creo que algo vital y fundamental fue la perseverancia del apóstol. Él recibió una visión y tuvo una dirección y él permaneció fiel a eso. Y nosotros hoy vemos desde lo lejos, de la distancia, vemos el crecimiento. En ese momento éramos muchos los que no llegábamos a entender la visión. Muchos obreros quedaron realmente en el camino. Pero el hecho de que si un hombre no tiene su espíritu abierto para recibir lo que Dios le da, difícilmente puede alcanzar el término. Y nosotros lo que podemos ver en la vida del apóstol, el entonces pastor, que él abrió su espíritu para poder realmente recibir todo el milagro de Dios. Y él fue perseverante en aquello. Yo creo que más de alguna vez se habrá preguntado infinidad de veces esto, ver que a veces la obra no es que no crecía, que a veces al principio decrecía, porque veíamos gente que se oponía, que no entendían, que no comprendían. Pero él entendió que venía de parte de Dios y tuvo la capacidad de perseverar. Y el hecho de ese perseverar del apóstol Aníbal y del apóstol Mari es parte fundamental de lo que nos ha traído hasta aquí. Porque todo hombre, más allá de circunstancias, va a tener problemas, pero el perseverar es fundamental. Como dice el apóstol, perseverar, el ser fiel, la buena visión. Porque había muchas cosas que no entendíamos. Pero en escarbar el tesoro comenzaron a salir, comenzó a salir paternidad, nos cambió la visión de todos. Comenzamos a entender lo que tenía que ver con reino, lo que tenía que ver con gobierno, lo que tenía que decir el apóstol cuando comenzamos a descubrir el diseño de la casa. Fueron cosas que a sacar perlas de todos lados y eso nos fue llevando y nos dio. Pero hoy ver esto, y yo creo que la mayor satisfacción del apóstol, de cada uno de nosotros, no solamente es ver lo que hemos logrado, es verlo a ustedes con tanta claridad en el diseño, con tanto amor en la obra. Yo creo que eso es algo que a nosotros nos satisface, el saber que hay continuidad, que hay generaciones como ustedes decidido que esto no lo van a multiplicar, lo van a quintuplicar y hemos alcanzado 18 naciones en los tiempos que está por venir. Es como dice el apóstol, ¿dónde vivís que no hay un par de vida? Verlos a ustedes, yo creo que esa es la mayor paga para nosotros, lo que llena nuestros corazones. Jóvenes que vienen con hambre, con sed, demás. Y el apóstol Alejandro puso una frase, somos una iglesia con historia. Y yo creo que eso es tan fuerte, somos una iglesia que tenemos historia. El problema de muchas casas es que no tienen respaldo. Y nosotros tenemos el respaldo de Dios y tenemos el respaldo del Padre y Dios que ha sido fiel. Y una de las pruebas de trabajar en el diseño de Victoria, antes que entráramos en la visión apostólica, yo hice varios intentos de Rosario a abrir obra en Victoria. Pero nunca pude, nunca se dio. Sin embargo, ahora, después que hemos tratado de nuestra visión, bastante, el Señor lo sacó de la droga, de lo más bajo, está haciendo revolución. Y no solamente de pan de vida, animó a todos los pastores de Victoria, porque hizo campaña en conjunto, yo tuve una campaña. Yo digo, bueno, si esto no es de Dios, estamos negando lo que Dios hace porque los frutos están. Y la Biblia dice por su fruto lo conocemos. Si por 20 años no pude hacer nada en Victoria, a pesar de que hice varios viajes y por ahí abrí una casa de familia, después la dueña de la casa se reveló, se fue por otra iglesia, qué sé yo, me quedé ahí colgado y pensé. Sin embargo, me quedé en visión. Y yo levanté a este muchacho y mirá lo que pasó. Y eso va a correr por todo.